gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre. Enséñanos las cosas que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y el título de este estudio es Doctrinas de la Salvación. Doctrinas de la Salvación. Y entonces ya hablamos que el libro de Romanos habla de la salvación, que somos salvados por fe. También habla que caminamos con Dios por fe y finalmente servimos a Dios por fe. Y entonces, ese es un libro que es muy bueno para estudiar, para aprender el Evangelio y cómo caminar con el Señor. Y quiero decirte que muchas veces cuando personas van a decir, ¡ay, doctrina! ¡Guácala! No necesitamos pensar así, que en doctrina es muy importante que aprendamos, porque puede cambiar la vida. Y en la manera que creemos puede afectar su vida. Voy a darte un ejemplo de doctrina. Algunas iglesias dicen, oh, es pecado, mujeres no pueden poner pantalones. Esa es una forma de doctrina que afecta su vida. Otras iglesias dicen que mujeres no pueden poner pintura en la cara. Eso afecta también su vida porque es como ellos creen. Entonces, doctrina es algo que es importante. Y entonces, en este capítulo vamos a aprender mucho de doctrina de la salvación. Empezamos Romanos 3:23. Y ustedes necesitan usar sus cocos hoy, entonces, ¿ok? Piensa. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, primeramente, aprendemos en los primeros 3 capítulos que todos somos pecadores. Ya sabemos eso, ¿no? Solamente algunas personas piensan, no, soy tan bueno, no. Cada persona tiene pecado. Seguimos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿qué significa todo eso? Ya hablamos que todos somos pecadores. Y la cosa que es interesante de pecado es que Dios está enojado con pecado cada día. Esa es otra doctrina de la Biblia. Se llama la ira de Dios. La ira de Dios. Y la ira de Dios es algo que es santo, es puro. Cuando Dios está enojado con pecado es porque Él es santo. No es como nosotros, que, ¡ay, comiste mi pedazo de pan! Nuestra ira no es tan santo, pero con Dios sí es santo porque Él es santo. Entonces, Él está enojado con Dios cada día. Esa es una doctrina de la ira de Dios que es real en la Biblia. Vamos a Mateo 3:7. Mateo 3:7. Eso es cuando Juan el Bautista estaba hablando. Él dijo, a ver, él, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la que? La ira venidera. Entonces, la ira de Dios es algo que es real. Dios está enojado con pecado cada día. Y la Biblia enseña es como una copa, un vaso que está llenando en el mundo hasta que Dios va a juzgar el mundo. Pero otra vez, la ira de Dios es algo que es santo. Y vamos a mirar si eres un cristiano verdadero, no necesitamos tener miedo de la ira de Dios. ¿Dónde Él derramó su ira? ¿Sobre quién? Jesucristo, gracias a Dios. Yo prefiero que esté en Él que en mí, ¿no? Pero Dios es justo y Él está enojado con pecado. Vamos a Salmo 7:11. Salmo 7:11. Y hoy estamos aprendiendo alguna doctrina de la salvación. Dice, Dios es juez justo. Y Dios está airado, enojado con el impío todos los días.
Entonces, la ira de Dios es algo que es real. Dios no le gusta el pecado. Muchas veces pensamos, no le importa a Dios. Mira tanta maldad en el mundo. Mira tanta maldad, los narcos y personas haciendo cosas que ellos no deben, los borrachos y todo hoy en día. Más y más y más es triste, más y más homosexuales cada día. Y pensamos, no le importa a Dios. No es cierto. La ira de Dios se está llenando hasta que Dios va a juzgar el mundo. Dios estaba enojado con Israel cuando ellos estaban practicando idolatría. ¿Qué es idolatría? Es cuando tienes otro Dios, ¿no? Y su Dios puede ser cualquier cosa. Puede ser su carro, que tiene que ir absolutamente perfecto, y sí, puede ser otra cosa. Pero Dios está enojado, la ira de Dios con pecado cada día. Eso es muy real. Y miramos en el capítulo 2, la semana pasada, que personas están como atesorando la ira de Dios, porque su corazón es muy, muy duro. Y eso es muy triste, que ellos están como aumentando la ira de Dios en contra de pecado. Y la otra cosa que es muy importante, que muchas veces personas piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente que el Nuevo Testamento. Muchas veces piensan, Dios en el Antiguo Testamento es un enojón. Y en el Nuevo Testamento Jesús es puro misericordia. No es cierto, es el mismo Dios. Él es lo mismo. Siempre estoy diciendo, lee el libro de Apocalipsis. No vas a pensar que solamente en el Antiguo Testamento que Dios juzga el pecado. Vamos a Mateo 23. Vamos a Apocalipsis 6, 16. Apocalipsis 6, 16. Y eso es cuando Dios va a juzgar el mundo. Estamos hablando de la ira de Dios, doctrina de la ira de Dios en contra del pecado. ¿Qué dice? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del ¿quién? Cordero. Muchas veces no pensamos de la ira de un cordero. Pensamos que son muy pasibles, como chiquitos y eso. Habla de la ira del cordero. Entonces Cristo es lo mismo Dios que el Antiguo Testamento. Ok, otra doctrina. Vamos a regresar a Romanos 3, 24. Romanos 3, 25. Dice, a quien Dios puso como, ¿qué es la palabra? Propiciación. Y tú dices, oye, ¿qué es eso? Necesitamos saber, está en la Biblia. Como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es propiciación? Bueno, ya hablamos de la ira de Dios. Lo que pasa es que Dios tiene que juzgar pecado aunque Él no quiere, porque Él es santo. Por ejemplo, si alguien voy a decir algo muy horrible, si alguien va a matar una familiar que tú tienes, su tía o algo, y vas a llevar a la persona enfrente de un juez, y el juez va a decir, no importa, bye. ¿Qué vas a sentir? No es justo. Dios tiene que juzgar pecado. Pero Él no quiere. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando Jesús estaba llorando sobre Jerusalén? Él estaba diciendo, Jerusalén, que estaba mandando a los profetas y los matan y eso. Su corazón es de sanar. Pero si personas no quieren, Él necesita juzgar. Entonces Dios está enojado con pecado, que es propiciación. Significa que su ira está satisfecha o su ira está aplacada. No como un niño, pero aplicada en una manera que es santo. ¿Me explico? Que ya no estamos bajo de la ira de Dios. Ya no estamos bajo de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo tomó la ira de Dios. ¿En dónde? En la cruz. Entonces su ira está satisfecha, es lo que significa. Y una manera de pensar en eso es un lugar de misericordia. Pero Dios es justo. Él quiere mostrar misericordia, pero no puede si Él necesita juzgar pecado. Y Él lo hizo en la cruz. Entonces, ¿recuerdas? En el Antiguo Testamento ellos tenían un tabernáculo, un templo también. Y en el templo ellos tenían un lugar que se llama el lugar santísimo, ¿no? En este lugar adentro había una arca.
Y adentro, y este arca era una caja chiquita, y arriba era un lugar que se llama el ¿qué? Propiciatorio. Eso es un lugar de misericordia también. Entonces, Dios quiere tener misericordia con nosotros, pero Él no puede porque tenemos pecado. Pero si confesamos a Cristo, Él es mi Señor, Él está aplacado, satisfecho su ira, ya no tenemos la ira de Dios sobre nosotros. ¿Me explico? Voy a darte un ejemplo. Muchas veces sentimos que Dios está enojado conmigo constantemente. Ya no. La razón es porque Cristo tomó mi pena, ¿no? Él tomó mi castigo. Entonces, gracias a Dios, yo no necesito sentir, ay, Dios siempre está enojado conmigo. Él me ama. Él me quiere. Él quiere bendecirme. Y eso es muy importante que entendamos porque a veces teníamos padres que eran demasiado fuertes posible y sentimos Dios siempre está enojado conmigo. No, Él me ama. Él ya no está enojado conmigo porque Cristo tomó mi castigo. Vamos a Hebreos 4:16. Me encanta ese versículo porque cuando estoy leyéndolo me siento como un niño que puede entrar con su papá cuando quiere. ¿Qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la ¿qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, podemos entrar cuando queremos en la presencia de Dios. Y ahora, en el Antiguo Testamento, recuerda, solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez cada año solamente. Y si alguien entró en otro día, Dios va a quemarlos. Yo recuerdo cuando yo estaba en Israel, yo fui al templo, el monte, arriba en Jerusalén, donde ellos pensaban que había el lugar santísimo. Yo recuerdo que entré, yo estaba dentro, pero yo sentí muy a gusto porque Cristo tomó mi castigo. Él está aplacado, Él no está enojado conmigo ya no más. Entonces podemos entrar en el trono de gracia cuando queremos. Y eso es algo hermoso. Ya Dios puede bendecirnos. Regresamos a Romanos 3 para seguir en la doctrina de la salvación, otro término. Dice en versículo 24, mediante la rendición. ¿Qué significa rendición? ¿Alguien sabe? El precio de pagar significa. Y precio de. Entonces, ¿qué es? Cristo pagó con su ¿qué? Con su sangre. Él me compró. Él pagó mi deuda de mis pecados con su sangre. Vamos a Mateo 20:28. Mateo 20:28. Y algunas personas pueden decir, ¿por qué necesito saber eso? Bueno, está en la Biblia. Dice rendición. ¿Qué es rendición? Él nos compró. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en ¿qué? Rescate por muchos. Entonces, Él me compró. ¿Recuerdas la historia hermosa en la Biblia cuando profeta Ana, ella entró en el templo? Ella era muy viejita y una viuda. Ella estaba orando tantos años para la venida del Mesías. Y finalmente Cristo nació y ella estaba dando gracias al Señor. Y ella dijo por la redención de Jerusalén. La redención de Jerusalén. Cristo nos compró. Eso es redención. Y quiero decir que eso tiene que ser voluntariamente. Y por ejemplo, si tú vas a comprar un carro, alguien no va a decirte, tienes que comprarlo. Es voluntario. Cristo voluntariamente dio su vida para comprarnos. Vamos a Juan 10:17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Él hizo solo, por su propia voluntad. ¿Qué más? El sacrificio de Cristo necesitaba ser ¿qué? Perfecta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes son perfectos? No.
No podemos ofrecer nosotros para un sacrificio porque no somos perfectos. Es imposible. Es imposible. Entonces, regresamos a Romanos 3:26. Romanos 3:26. Y quiero decir también que la redención de nosotros es eterna. Entonces, tenemos la salvación por eternidad. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Que era excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, quiero que fijamos en lo que él dijo en versículo 26, es que justifica al que es de la fe de Jesús. Justificación. ¿Qué es justificación? Bueno, voy a decirte lo que es malo primero. Cuando alguien va a pecar, y ellos van a decir, tengo mis razones. Alguien va a emborrachar o algo. Yo era muy triste, yo merezco o algo. Esa es una forma de justificación que es malo. Pero Cristo nos hace una justificación que es bueno. ¿Qué es? Es cuando Él nos da su justicia. La verdad, hay dos cosas. Uno es que nos perdonó de nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Y también Él me dio su justicia. Él me dio su justicia. Eso es justificación. Él me dio su justicia. Entonces Cristo me perdonó. ¿Y qué es la razón? Es pasado, presente y futuro. ¿Qué es la razón? A veces personas van a mirarme raro. ¿Por qué es eso? Ok, ustedes tienen que pensar, ¿ok? En el Antiguo Testamento, cuando alguien tenía algunos pecados, ellos necesitaban llevar un animal, ¿no? Un cordero al sacerdote para sacrificarlo. Y ellos necesitaban hacer eso mucho, ¿no? Porque ellos tienen pecado y necesitan ir otra vez, llevar otro cordero, otro. Entonces había muchos sacrificios, cada vez que ellos tenían más pecados. Pero con nosotros, Cristo era, ¿cuántos sacrificios? Uno. ¿Hace cuándo? 2000 años. Entonces, cuando Él murió una vez, no 20,000 veces, Él murió por todos mis pecados. ¿Me explico? Entonces, esa es la razón, es pasado, presente y futuro. Si eres un cristiano, estás perdonado completo. Y tú dices, ¿por qué necesito confesar mis pecados? Es mi relación. Por ejemplo, si tienes un hijo, va a pecar en contra de su papá. Jaime está portando mal, él necesita pedir perdón a su papá. Él todavía es su hijo, pero él necesita pedir perdón por su relación. ¿Me explico? Esa es la razón con Dios. Señor, perdóname. No es que perdí mi salvación otra vez y otra vez y otra vez. No, es mi relación con Dios. ¿Me explico? Eso es muy importante porque puede ser una esclavitud. Cada momento me siento que perdí mi salvación otra vez y otra vez y otra vez. No es así. Entonces estoy completamente perdonado si soy un cristiano verdadero. Si eres un cristiano falso es otra cosa. Entonces somos perdonados los cristianos verdaderos. Segundo, Dios en la justificación, Dios me dio su justicia. Esa es una doctrina que me encanta. Él me dio su justicia. ¿Cuántos de nosotros podemos entrar en el cielo porque soy tan bueno? Nadie. Entonces Cristo está mirándonos, ustedes no pueden, voy a hacerlo. Él nos da su justicia. Entonces cuando acepté a Cristo, Él me justificó, Él me perdonó mis pecados y Él me dio su justicia. Vamos a Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia, ¿qué? Justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Qué hermoso. Eso, Dios me dio su justicia. Y piénsalo muy bien. Si eres un cristiano verdadero, Dios te dio su justicia. Él siempre me mira justo, siempre.
Si tengo un mal día, si tengo un buen día, no importa. El nivel de la justicia de Dios es infinito, ¿no? Arriba que yo. Entonces, si tengo un buen día, no es que soy más justo en la vista de Dios. Si tengo un mal día, no es que soy menos. Claro, Dios quiere que estamos caminando bien con Él, pero la justicia de Dios, Él me dio. Y eso me encanta porque Él siempre me mira justo, siempre, en medio de hacer algo malo. Dios no le gusta, pero Él me mira justo en su vista porque Cristo me dio su justicia. Con eso yo puedo tener paz en mi corazón. Estoy justo en la vista de Dios. Vamos a 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él me dio su justicia. Por gracia, no por obras, no por la ley. ¿Qué es gracia? Merecido, lo que no merecemos. Entonces la salvación es gracia. No es por los 10 mandamientos, no es por la ley. Eso tiene que meter en su mente. No, claro, necesitamos arrepentir y buscar a Dios, pero no es por los 10 mandamientos, no es por la ley. ¿Qué es el propósito de la ley? Para mostrarme que tengo pecado. Por ejemplo, cuando me levanto en la mañana y voy a mirar en el espejo y mi cabello es en cualquier dirección, me miro muy feo y necesito bañar y estoy mirando, ay, necesito cambiarme, necesito lavar. Y es lo mismo con la ley. Cuando estoy mirando la ley, me siento culpable, no me siento santo. La Biblia dice en los 10 mandamientos, no debes mentir. Uy, ¿cuántas veces personas mienten? La Biblia dice que necesitas dar honor a sus papás. ¿Todos hacen eso perfectamente bien? No, me siento culpable. Ese es el propósito de la ley. Entonces, la ley me muestra que necesito a Cristo. La salvación es por fe, no por obras. Estamos aprendiendo el Evangelio, que es el libro de Romanos. Vamos a Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Y quiero decir, esa es la diferencia del Evangelio verdadero y cada otra religión en el mundo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que tienes que tocar muchas puertas, ¿no? Para ser salvado. Los mormones, ellos dicen, no, tienes que hacer muchas buenas obras y portar bien y ser buen mormón para tener la salvación. Para ser un Dios, ellos enseñan. Pero no, la Biblia dice que salvación es un don de Dios. Gálatas 2:16. Y claro, necesitamos dar nuestras vidas a Cristo, pero la salvación es un don. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ¿qué? De la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la ¿qué? La fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuántas personas? Nadie. Esas son buenas noticias. Esa es la razón, el Evangelio verdadero es bueno. Buenas noticias. No son buenas noticias si alguien va a decirte, tienes que portar perfectamente bien, tienes que tocar en 20,000 puertas, tienes que hacer buenas obras y posible vas a entrar en el cielo. Esas no son buenas noticias. El Evangelio verdadero es que Cristo pagó por todo, Él me perdonó todo, Él me dio su justicia, yo puedo entrar por fe en el cielo. Y claro, necesito arrepentir y dar mi vida a Cristo. Muchas veces personas, puedo hacer todo lo que quiero. No. Si eres un verdadero cristiano, no vas a querer de pecar, no vas a querer. Entonces, mi justicia nunca cambia. Dios me dio su justicia. Entonces, ¿qué aprendemos? Que todos somos pecadores, ¿no? También aprendemos de la ira de Dios, que Dios está enojado con pecado cada día. Pero Dios derramó su ira sobre ¿quién? Jesucristo. También aprendimos de la propiciación. Su ira está satisfecho, aplacado, cuando Dios derramó su ira sobre Jesucristo. También aprendimos de la redención. Él me compró con su sangre.
la precio de. Y finalmente aprendemos de la justificación que es bueno, que Él solamente no me perdonó todos mis pecados, Él me dio su justicia. Eso es el Evangelio verdadero. Y eso es la razón, son buenas noticias. Entonces, si soy un cristiano verdadero, no necesito sentir condenación. Yo puedo sentir la paz de Dios. Mi salvación es seguro en Cristo. Él pagó por todo en la cruz. Pero si no eres un cristiano verdadero, necesitas arrepentir y dar su vida a Cristo. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias por el Evangelio verdadero. Las buenas noticias que tú hiciste todo en la cruz, Señor. Gracias, Padre, que eres fiel. Gracias por su amor. Que somos justificados en Cristo, que nos dio su justicia, que somos perdonados, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.